¿Participa Dios activamente en llevarnos a situaciones donde experimentamos dolor y sufrimiento? Si es así, ¿por qué lo hace? Esto y más lo descubriremos en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Y pues quiero, antes de iniciar con la lección de esta semana, invitarte para que no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like, no olvides compartir, porque de esa manera tú nos sigues ayudando y apoyando a que este ministerio dentro de las redes sociales siga creciendo. Así que quiero invitarte para que si ves este video, si te gusta, no olvides dejar tu like, no olvides compartirlo y por supuesto, si aún no te has suscrito, que lo puedas hacer. Bueno, vamos entonces a entrar a la lección de esta semana, que es la lección número 3 para el 16 de julio del año 2022. Y el título de la lección es La jaula del pájaro. Un título bastante extraño, pero que pues conforme vayamos avanzando en el estudio de la lección, vamos a ir entendiendo el por qué. Y el versículo para memorizar se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Mira, la lección de esta semana, para poder entender el título, nos ponía el ejemplo, nos ponía la anécdota de un pájaro. Cuando tú colocas a un pájaro dentro de una jaula y le tratas de enseñar a una melodía, le tratas de enseñar algún truco en particular, pues el pájaro lo puede tratar de imitar, pero no lo imita al 100%. En cambio, cuando tomas a un pájaro, decía el autor de la lección, lo llevas aparte, le colocas una manta, allí entonces es cuando el pájaro empieza a desarrollar su melodía, empieza a aprender lo que se le había enseñado, y cuando se le destapa por fin, pues el pájaro ha aprendido de buena manera esta cuestión. Y la lección nos mencionaba que muchas veces pues en la vida del ser humano nos toca pasar por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias en su vida, y en estas situaciones pues es allí cuando el ser humano aprende, cuando el ser humano logra entender y logra saber que esas situaciones, en primer lugar, no son para siempre, y en segunda, después comprender que después de todo eso viene la paz, viene la felicidad, viene la alegría a su vida. Entonces, la lección de esta semana pues trata de llevarnos justamente a pensar en eso, ¿no? En esas cuestiones, que cuando estamos pasando por un momento difícil es porque Dios nos está preparando realmente, es porque Dios tiene algo especial para nosotros más adelante. Y vamos a ir entonces a la primera parte de nuestro estudio. El subtema del día domingo es Hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Un título extenso, pero que explica muy bien la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel allí en el desierto. Y es que mira, Éxodo capítulo 14, verso 10, escucha lo que dice allí. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, clamaron a Jehová llenos de temor. Mira, estos versículos nos explican la situación tan complicada que estaba viviendo el pueblo de Israel. Frente a ellos se encontraba el Mar Rojo. A su alrededor se encontraba las montañas, el desierto, y atrás de ellos se encontraba el ejército de los egipcios. Y es allí donde pues uno se pone a pensar, ¿cómo podría el pueblo de Israel salir de esa situación? Si básicamente estaban, como dice el subtítulo, están en un callejón sin salida, no tienen otra alternativa. Básicamente podríamos decir que pues se encontraban en esa situación, y que
pues lo único que les quedaba era resignarse para morir a mano de los egipcios o para volver nuevamente a Egipto como esclavos. Y uno se puede llegar a preguntar, ¿cómo el pueblo de Israel terminó así? ¿Cómo fue que el pueblo de Israel terminó frente al mar, terminó encerrado por las montañas, por el desierto a su alrededor, y el pueblo de Egipto siendo perseguido por ellos? Y es que mira, en Éxodo 13:21 nos dice que Dios fue el que guiaba al pueblo de Israel. Fue Dios quien llevó al pueblo de Israel a ese aparente callejón sin salida. Y es que mira, hay momentos, hay situaciones en la vida del ser humano donde Dios nos guía a situaciones complicadas en nuestra vida. Y uno se pregunta, ¿por qué razón Dios nos lleva a situaciones como estas? Cuando el pueblo de Israel estaba allí frente al Mar Rojo, el pueblo de Israel, el versículo que acabamos de leer, el verso 10 de Éxodo 14, dice que el pueblo de Israel clamó a Jehová. Clamó y le dijo, Señor, no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, venimos aquí a morir en el desierto. El pueblo de Israel estaba preocupado por su situación, pero Dios, cuando le habla a Moisés, le dice, Moisés, esto es para que mi nombre sea glorificado. En pocas palabras, Dios tenía una razón por la cual el pueblo de Israel se encontraba en esa situación. Y es que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que era necesario aprender a confiar en Él. ¿Por qué el pueblo de Israel necesitaba aprender a confiar en Dios? Porque mira, durante toda su travesía por el desierto, incluso lo vamos a ver en la parte del día lunes, durante toda su travesía por el desierto, el pueblo de Israel enfrentó diferentes circunstancias. La sed, el hambre, la guerra, el ataque de animales salvajes como las serpientes, etcétera, diferentes situaciones y que incluso tal vez situaciones que a lo mejor no se mencionan en la Biblia, pero que vivieron el pueblo de Israel allí en el desierto. Y Dios necesitaba preparar a su pueblo para que ellos en medio de esas circunstancias aprendieran a confiar en Él, aprendieran a saber que cuando parecía que estaban en medio de una situación complicada, cuando parecía que ya no había solución, que ya no había salida, Dios podía darles la solución y la salida a esas circunstancias. Entonces, en medio de la prueba es cuando el ser humano tiene que aprender a confiar en Dios. Cuando está allí en callejones sin salidas es cuando nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en las manos de Dios. Ahora, pasemos a la parte del día lunes, aguas amargas. Y aquí se nos narran dos episodios que vivieron el pueblo de Israel, dos episodios que tienen algunas similitudes, especialmente por las circunstancias en las que se encontraban, pero que al mismo tiempo nos enseñan lecciones muy importantes que necesitamos aprender en medio del sufrimiento. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 15, versículos 22 y 23. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice allí el texto que el pueblo de Israel llevaba 3 días sin beber agua, 3 días por el desierto sin agua. Mira, el ser humano puede alcanzar a vivir 5 días sin agua. Y eso que durante esos 5 días que está sin agua y que puede aparentemente sobrevivir, ya en realidad empieza a morir, en realidad ya empieza a sufrir las consecuencias de la deshidratación. Y ahora imagínate, 3 días en el desierto y sin agua es algo realmente, o era algo realmente complicado estar allí en esa situación. Y en el segundo relato que encontramos en Éxodo 17:1 dice allí, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Mira, nuevamente en el segundo relato y en el primer relato vemos allí que Dios guía a su pueblo. Dios lleva al pueblo a Mara después de estar 3 días sin beber agua. Dios aparentemente lleva al pueblo
a la solución. Y en este caso, en Éxodo 17, Dios también lleva al pueblo a ese lugar donde no había agua. Y en ambos relatos nosotros vamos a encontrar, si los analizamos, si los leemos, vamos a encontrar que en ambos relatos el pueblo de Israel se hace la misma pregunta. ¿Estaba Dios con su pueblo? ¿Realmente Dios estaba allí con ellos? Y cada vez que el ser humano enfrenta situaciones como estas, el ser humano se hace la misma pregunta también. ¿Dios está con nosotros? ¿Realmente Dios nos acompaña? ¿Dios nos protege? ¿Dios cuida de nosotros? Cuando vemos que alguien está enfermo, cuando vemos que acabamos de perder a un ser querido, cuando vemos que perdemos el trabajo, el ser humano tiende a hacer estas preguntas. ¿Realmente Dios está con nosotros? Y es que mira, en el caso del pueblo de Israel siempre llegaban a la misma conclusión. Dios nunca los iba a dejar. Él siempre iba a estar allí con su pueblo y lo demostró. Dios quería llevar al pueblo de Israel a estas situaciones para que ellos aprendieran que Dios no los iba a dejar, que Dios iba a estar allí con ellos. Y en ocasiones nos toca también atravesar a nosotros esas situaciones para que no olvidemos eso, porque en medio de la prosperidad, en medio de la felicidad, en medio de la paz, no tenemos ninguna duda de que Dios esté con nosotros. Pero cuando pasamos dificultades, cuando oramos y no hay solución a esos problemas, es allí cuando a veces solemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios está con nosotros? En el caso del pueblo de Israel se lo demostró en Mara, al hacer que esas aguas fueran dulces. Y en el caso de Refidim, Dios se lo volvió a manifestar al hacer que saliera agua de la roca. Y es que, mira, es muy fácil olvidarnos de esto. Es fácil olvidarnos que Dios está allí con nosotros. Pero para eso, pues muchas veces nos sirven las pruebas. Para no olvidarnos de esta verdad, de esta cuestión que es importante, que tenemos que tener presente. Porque cuando el ser humano tiene presente que Dios está con él, así sea grande la prueba, así sea complicada la situación por la que esté atravesando, siempre, siempre podrá tener la seguridad de que Dios no lo va a abandonar y saldrá victorioso y saldrá vencedor de esas situaciones que está enfrentando en su vida. Vamos ahora a la parte del día martes, el gran conflicto en el desierto. Mira, las tentaciones siempre van a formar parte de la vida del ser humano. Mientras estemos en esta tierra, las tentaciones forman parte de la vida diaria del ser humano. Y estas pueden ser situaciones muy difíciles para nosotros. No solamente por el hecho de nuestra naturaleza pecaminosa, sino también por el hecho de que a veces son situaciones que deseamos realmente. Son situaciones ante las cuales el enemigo sabe que somos débiles y por eso en ocasiones se nos hace tan difícil resistirnos a eso. Sin embargo, es importante entender un punto importante con respecto a las tentaciones, y es que el ser tentado no es pecado. El que el ser humano enfrente la tentación no es en sí un pecado. Si tú tienes tentaciones, no te sientas mal, no pienses que estás siendo débil. ¿Por qué? Porque las tentaciones las enfrenta todas las personas, las enfrenta desde el pastor de la iglesia hasta el hermano que se acaba de bautizar, e incluso la gente que está fuera de la iglesia también enfrenta tentaciones todos los días en su vida. Entonces, ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es ceder ante la tentación. Allí es donde encontramos el verdadero problema, y es que hasta el mismo Jesús fue tentado. Y mira lo que dice Lucas capítulo 4 versos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y pasados los 40 días tuvo hambre. Mira, dice allí que el mismo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y estos versículos parece ser que nos dan a entender que fue el Espíritu Santo quien lo llevó a la tentación. Pero esto no es así, y aquí me gustaría explicarlo bien para que no quede ninguna duda con respecto a esto. Mira, vamos a ir primero a lo que nos dice Santiago capítulo 1,
versículo 13, para que podamos entender esta cuestión de las tentaciones. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En Dios no hay malicia y por eso Dios no nos tienta, Él no nos coloca la tentación a nosotros. Aunque pareciera ser que en Lucas el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús a la tentación, no es así. Lo que las Escrituras, lo que la Biblia está queriendo darnos a entender es que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, no para pecar, sino para que por medio de las tentaciones que Satanás iba a colocar frente a él, Jesús demostrara que él era el Mesías. Jesús no fue llevado al desierto para pecar. Él fue llevado para que allí en medio de situación su fe, su llamado fuera confirmado, para que allí se demostrara que realmente Él era el Mesías. Y ahora yo te lo ejemplifico de esta manera. Cuando Dios creó este mundo, creó a Adán y Eva para que ellos fueran felices, para que ellos vivieran en paz toda su vida. Pero también dice la Biblia que Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no lo creó para incitar al ser humano a pecar, no lo creó para que el ser humano pecara, para que el ser humano fallara, no, lo creó para que a través de esa prueba, de esa situación, su fidelidad fuera demostrada ante todas las personas, que a través de esa situación se demostrara que Adán y Eva querían realmente servir a Dios, que si estaban allí en el jardín del Edén sirviendo a Dios era por amor y no tanto porque eran robots, porque era una obligación, sino era realmente por amor. Y a través de esta manera nosotros también podemos entonces entender la experiencia de Jesús. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, era para demostrar su fidelidad a Dios, era para demostrar que Jesús pudo vencer donde Adán y Eva fallaron. Y es que mira, las tentaciones en nuestra vida tienen como único propósito fortalecernos. Jesús logró salir vencedor por medio de un escrito está. Y a través de esa experiencia nos demuestra a nosotros como seres humanos que también nosotros podemos salir vencedores, que también nosotros en medio de la tentación podemos triunfar y que al final de cuentas la herramienta que tenemos para salir vencedores es la palabra de Dios, es la Biblia, es un escrito está. A través de esa manera el ser humano puede salir vencedor. Y es maravilloso saber algo, que mira, incluso otra de las situaciones que nosotros podemos aprender de esta experiencia de Jesús, otra de las lecciones importantes, es el hecho de que al final de cuentas, en este caso, vemos que realmente incluso cuando el ser humano falla, cuando el ser humano comete un error, cuando el ser humano cede ante la tentación, el ser humano puede encontrar todavía esperanza. Entonces, la experiencia de Jesús en el desierto nos enseña esas dos lecciones importantes. Nos enseña que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las tentaciones, nosotros podemos salir vencedores, pero que si por alguna razón fallamos ante la tentación, también saber que en Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Así que qué maravilloso saber que a través de la experiencia de Jesús nosotros podemos encontrar también esperanza y motivación en medio de las tentaciones. Vamos a pasar a la parte del día miércoles, un legado que perdura. Mira, Pedro, cuando escribe su carta, porque es allí donde nos vamos a basar en esta parte de la lección, Pedro, cuando escribe su carta, su primera carta, dice que él dirige esa carta a los expatriados de la dispersión. Y es que mira, ser cristiano en los tiempos de Pedro lo veíamos hace unas lecciones atrás, justamente en la lección de la semana pasada. Lo veíamos allí que ser cristiano en los tiempos de Pedro era difícil. Realmente no era una situación fácil ser cristiano en aquella época. En este caso nos menciona que había gente expatriada por la dispersión, es decir, gente que había tenido que salir de su lugar de origen a otros lugares donde pudieran adorar a Dios libremente. Y eso que no siempre se podía servir a Dios libremente. En ocasiones
incluso en esos nuevos lugares a donde iban, eran perseguidos por las demás personas, eran perseguidos por otros judíos, eran perseguidos por otros credos, por las personas del mismo lugar donde vivían. Y eso hacía complicada la vida del cristiano en los primeros años de la era cristiana, de la iglesia apostólica. Y no solamente por esa situación, sino que también en ocasiones pues el pueblo o el cristiano lograba vivir en paz con su prójimo, pero no eran muchos cristianos, eran pocos, se reunían en casas, no tenían templos como tales. Entonces ser cristiano era complicado en aquellos años, y por eso Pedro escribe aquí en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9 las siguientes palabras. Mira lo que dice allí Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira, Pedro nos está diciendo que allí en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, está invitando a sus lectores a mantener viva su fe, a mantener su fe puesta en Jesús, porque la fe tiene que ser probada en el fuego, para que al igual que el oro, tenga que salir reluciente, tenga que salir purificada. Y es que mira, hay una comparación muy común que nosotros hemos tal vez escuchado en algún momento, que nuestra fe tiene que ser como el oro justamente, como dice aquí el apóstol Pedro, para que pueda ser purificada, para que pueda ser moldeada, para que de esa manera Dios pueda trabajar en nuestra vida. Pero lamentablemente en ocasiones nuestra fe es como la madera. Si tú colocas una madera en el fuego, ¿qué va a pasar con ella? Se va a quemar, se va a consumir. Y nuestra fe entonces tiene que ser como el oro. No puede ser como la madera, no puede ser como que en la primera prueba, que en la primera dificultad que enfrentes te desanimes. Lamentablemente hay muchas personas que entran a la iglesia y que al poco de tiempo terminan abandonando la iglesia y dicen no, porque el hermano me miró mal, porque la iglesia no me aceptó como yo era, porque yo lamentablemente perdí mi trabajo, porque perdí mi familia, porque esto, y ponen mil excusas para alejarse de la iglesia, para alejarse de Dios, cuando realmente lo que sucedió es que nuestra fe en medio de la prueba no fue como el oro, fue como la madera. Entonces es allí donde nosotros tenemos que entender que el objetivo de las pruebas es fortalecer nuestra fe. ¿Y fortalecerla para qué? Para que, como dice el verso 9, para que obtengamos el fin de nuestra fe. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? La salvación. Y por eso el título de esta parte de la lección, un legado que perdura, porque nuestra fe es justamente eso, es un legado que va a perdurar incluso hasta cuando Cristo venga y por la eternidad. Entonces es allí donde nosotros tenemos que mentalizar, tenemos que tener bien presente esta cuestión en nuestra mente. Yo estoy aquí, yo sigo a Jesús, no por otra cosa, sino porque estoy persiguiendo un fin, porque estoy tratando de alcanzar la salvación, y que es por medio de mi fe en Cristo Jesús. Así que cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú colocas tu fe en Cristo Jesús, es lo que estás buscando. Y si tu fe se ha debilitado, si tu fe en medio de la prueba se está convirtiendo como la madera, si en medio de las dificultades tú te estás alejando de Dios, entonces hoy es el día que tienes para recordar eso, para recordar que estás aquí no por otra cosa, sino que estás aquí porque quieres obtener el fin de la fe, que es alcanzar la salvación. Así que aférrate a esa fe en Cristo Jesús para alcanzar la salvación. Y vamos a pasar a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves.
y el título de esta parte es El fuego de la prueba. Mira, existen en la Biblia alrededor de unas 3.573 promesas. Y el ser humano, creo que a lo largo de toda su vida enfrenta muchas pruebas. Creo que desde que el ser humano empieza a tener conciencia como tal, empieza a enfrentar situaciones difíciles en su vida, empieza a enfrentar tentaciones. Y es maravilloso saber que tenemos 3.573 promesas de parte de Dios. Pero es aún más maravilloso entender que al final de cuentas Dios es un Dios que lo que promete lo cumple. Dios nunca, escúchalo bien y grábatelo en tu mente, Dios nunca te va a hacer una promesa que Él no pueda cumplir. Siempre, todas las promesas de nuestro Dios, todas las promesas que encontramos en su palabra son reales y Dios busca cumplirlas en nuestra vida. Y es allí cuando en medio de la prueba yo tengo que reclamar esas promesas a Dios. Yo tengo que pedir a Dios que Él cumpla aquello que me ha prometido, que en medio de la enfermedad Él cumpla, que me dará sanidad, que en medio de la pérdida del trabajo Él cumpla con esa promesa del sostén diario para mi hogar, que Dios pueda realmente cumplir con aquellas promesas, pero está allí en nuestras manos la posibilidad de reclamar a Dios entonces dichas promesas. Y mira, lo que sucede muchas veces es que lamentablemente nos olvidamos de esas promesas de parte de Dios. Nos olvidamos que Dios nos ha dejado muchos recursos a nuestro alcance para fortalecer nuestra vida espiritual. Y es allí donde yo tengo que tomar su palabra, donde yo tengo que alimentarme de ella. Y solamente alimentándome de su palabra es que mi fe se va a fortalecer, es que yo voy a poder siempre tener presente eso en mi vida. Hay mucha gente que cuando enfrenta la tentación, cuando enfrenta las pruebas, se aleja o cede ante estas situaciones porque se olvida, porque ha descuidado su relación con Dios, porque ha dejado de estudiar su Biblia o tal vez nunca la ha estudiado y cuando está en esas situaciones no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque lamentablemente se olvida de las promesas de nuestro Dios. Y mira, yo quisiera finalizar la lección de esta semana justamente dejándote una promesa maravillosa de Dios en tu mente, que tú puedas atesorar, que tú puedas guardar realmente en tu corazón. Y se encuentra en el libro de Salmos capítulo 40, versículos 1 y 2. Y mira lo que dice allí Salmos 40, versículos 1 y 2. Es realmente un texto muy bonito, muy interesante. Dice allí: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En medio de la prueba, en medio de la tentación, clama a Dios que Él te sacará de esa situación, que Él te rescatará de ese problema en el que te encuentres, enderezará tus pasos y te llevará hacia el lugar donde estarás seguro. Así que, querido amigo, no olvides que Dios nunca te ha abandonado. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. En esta hora, Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar a cabo este repaso de la lección. Una lección muy interesante, Padre, donde hemos aprendido que las tentaciones, que las pruebas tienen como único objetivo fortalecer nuestra vida, prepararnos para algo mejor, ayudarnos, Señor, y saber que un día podremos gozar de paz y felicidad, Padre. Mientras estemos en esta vida, ayúdanos, Señor, para que nuestra fe sea como el oro, que se fortalezca con cada prueba, Señor, y de esa manera, Padre, que podamos salir vencedores en medio de las situaciones que enfrentamos todos los días, Señor. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te suplicamos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.